Llegué a aquel pueblo en una tarde calurosa, de esas que dejan todo medio parado, como si el tiempo anduviera más despacio. Llevaba semanas viajando, vendiendo mis cosas de ciudad en ciudad, y como las ventas habían sido buenas en ese tramo, decidí parar por 1 o 2 días solo para descansar. El lugar era pequeño, muy del interior, una plaza en el centro, unas casas antiguas alrededor, y todo el mundo mirando como si supieran que yo era de fuera. Solo quería un rincón para dormir y recargar energías. Justo en la entrada encontré un hospedaje simple, con un letrero torcido y una campana colgada en la puerta. La construcción era antigua, pero parecía limpia. Entré y fui atendido por una señora muy amable, de esas que hablan despacio, con voz baja, como si todo allí tuviera que mantenerse en silencio. Ella me mostró la habitación al final del pasillo, del lado derecho. Parecía tranquila. Tenía una cama matrimonial, una ventana pequeña, una mesita de noche con una lámpara débil y un ventilador antiguo que crujía cada vez que giraba. Me instalé, tomé un baño rápido y me quedé dormido por algunas horas. Desperté ya de noche, con un poco de hambre. Salí a caminar. Encontré un puesto de tacos cerca de la plaza y comí por ahí mismo. El pueblo estaba casi desierto. Parecía que todos dormían temprano o evitaban salir de noche. Regresé al hotel cuando ya estaba todo oscuro y fui directo a la habitación. No quería nada más, solo descansar, tal vez ver algo en el celular antes de dormir, pero la señal era débil y el internet no cargaba nada. Me dormí rápido de nuevo, pero esta vez el sueño fue ligero. Debían ser alrededor de las 2 de la mañana cuando comencé a despertar varias veces, sin motivo aparente. Un ruido de viento fuerte golpeando la ventana, unos crujidos en el techo, ese tipo de sonido que cualquier construcción vieja suele hacer de madrugada. Pero hubo un sonido específico que me molestó de verdad. Un sonido débil, que al principio pensé que era de mi cabeza, como un gemido ahogado, un tipo de lamento, viniendo de la pared del lado. Me quedé quieto, tratando de prestar atención. Parecía un llanto, pero no era exactamente eso. Había algo más pesado en ese sonido. No sé explicarlo. Me quedé ahí, inmóvil, escuchando, tratando de entender si era gente o algún animal. Miré el reloj, 2:47. Traté de convencerme de que era alguien de la otra habitación viendo TV, llorando, no sé. Me di la vuelta e intenté ignorarlo, pero el sonido parecía ir aumentando poco a poco. Era repetitivo, como si la persona estuviera atrapada en algún sufrimiento que nunca terminaba. Comencé a molestarme de verdad. Me levanté, apoyé el oído en la pared, y el sonido estaba ahí, nítido, constante, doloroso. No era cosa de mi cabeza. Fui hasta la puerta e intenté escuchar por el pasillo, pero ahí todo estaba silencioso. La sensación era que aquello estaba atrapado dentro de esas paredes. Bajé hasta la recepción, medio avergonzado, pensando que tal vez estaba exagerando, pero el ruido me estaba dejando inquieto. Encontré a la señora sentada en un sofá viejo, tejiendo algo. Cuando le hablé de la habitación de al lado, dejó lo que estaba haciendo. Se quedó en silencio por algunos segundos, mirando al frente, como si hubiera olvidado que yo estaba ahí. Entonces habló con calma. No hay nadie hospedado en esa habitación, solo eso, frío. Aquello me dio un escalofrío en la columna. Me quedé esperando que completara la frase, que diera alguna explicación, pero solo se quedó mirando al suelo. Cuando me di la vuelta para subir, la escuché murmurando, casi en un tono de lamento. Hacía tiempo que nadie oía eso. Pensé que había parado. Me quedé paralizado en medio del pasillo. Le pregunté qué quiso decir con aquello, pero fingió que no había dicho nada y volvió a tejer como si no me hubiera escuchado. Regresé a la habitación con un peso extraño en el pecho. Aquello me afectó. No podía dejar de pensar en lo que dijo. Me quedé sentado al borde de la cama por un tiempo, mirando la pared de donde venía el sonido. Ahora todo estaba en silencio, pero aún así, esa sensación de que había algo del otro lado no pasaba. Era como si la presencia se hubiera quedado ahí, callada, esperando.
Volví a la cama tratando de ignorar todo, pero mi cuerpo estaba inquieto. Cada sonido, cada crujido de la madera me hacía abrir los ojos de nuevo. La habitación se había puesto fría, incluso con el ventilador apagado. Hasta pensé en tomar la cobija, pero tenía ese tipo de calor frío, donde el cuerpo suda y la piel se eriza al mismo tiempo. Me di la vuelta hacia el lado opuesto de la pared y cerré los ojos. Solo quería que el tiempo pasara rápido, que el día amaneciera pronto. Fue entonces cuando el ruido volvió, más débil, pero esta vez parecía que estaba dentro de la habitación. Ya no era a través de la pared. Era como si se hubiera movido. La primera reacción fue pensar que alguien había entrado. Me levanté rápido y encendí la luz, pero la habitación estaba vacía, igual que antes. Miré debajo de la cama, en el baño, detrás de la puerta, nada. Intenté reírme nerviosamente, pensar que era solo el sueño mezclado con el cansancio del camino, pero la verdad es que ya no pude acostarme. Me quedé ahí, sentado en la silla cerca de la ventana, mirando la oscuridad de afuera. La calle era tan silenciosa que se podía oír el zumbido del poste quemado allá en la esquina. La señora de la recepción no mintió. Ese hotel estaba vacío. No había nadie ahí además de mí y ella. Me quedé así por un tiempo hasta que el cuerpo cedió y me adormecí en esa posición. Pero el sueño fue una pesadilla. Soñé que estaba acostado en la cama y alguien caminaba alrededor, sin rostro, solo una sombra que flotaba a mi lado y comenzaba a hacer ese sonido de nuevo, el mismo lamento, solo que ahora era más agudo, más cercano, y parecía llamar a alguien. No se podían entender las palabras, pero se podía sentir la desesperación. Desperté de golpe, con el corazón acelerado y la sensación de que todavía había alguien en la habitación. La luz estaba apagada. No recordaba haberla apagado. Todo parecía más oscuro que antes, como si la luz de la calle también hubiera desaparecido. Fue cuando escuché pasos, 2 pasos, lentos, cerca de la puerta. Me quedé paralizado. El sonido era claro. Alguien caminaba ahí dentro, pero no se podía ver nada. Intenté encender la luz, pero el interruptor no funcionaba. El ventilador giraba despacio, con ese crujido irritante, y el aire estaba pesado, como si estuviera atrapado. Un olor extraño comenzó a invadir el ambiente, algo parecido a moho viejo mezclado con algo dulce, nauseabundo. Mi garganta comenzó a arder, como si el aire estuviera contaminado. Me levanté de la silla con dificultad, mareado, y fui hasta la puerta, tratando de escuchar mejor. No podía saber si era el cansancio o si estaba comenzando a tener un ataque de pánico. Cuando me acerqué a la cama, sentí una presencia detrás de mí. No vi nada, pero lo sentí. Esa sensación de que alguien está casi tocándote, solo que no hay nadie. Me quedé helado. El aire estaba frío, pero el sudor corría por mi espalda. Y entonces el sonido volvió, justo en mi oído. Un lamento seco, grave, casi como una respiración profunda de alguien a punto de llorar. Me di la vuelta rápidamente, y claro, no había nada. Me alejé de la cama y me quedé apoyado en la pared. Quería salir de ahí, pero tampoco podía moverme. El miedo era tan grande que parecía paralizar el cuerpo. Cada parte de mí decía que algo iba a suceder, que aquello no era solo un susto. Era como si la habitación respirara conmigo, como si ya no estuviera solo ahí desde que escuché ese sonido por primera vez. Me quedé quieto por minutos, mirando la oscuridad, tratando de convencerme de que todo era psicológico, pero en el fondo ya sabía que no lo era. Me quedé ahí, pegado a la pared, hasta que las piernas comenzaron a temblar. Ya no era miedo, era un pavor casi infantil, de esos que solo se sienten cuando eres niño y crees que hay algo debajo de la cama. Pero yo era adulto, y aún así, parecía que había perdido cualquier control. Decidí salir de la habitación. Tomé la manija con la mano sudada, la giré, y nada. La puerta no se abría. Miré el cerrojo. Estaba desbloqueado. Giré de nuevo. Forcé. Empujé con el hombro, y la puerta no cedía.
como si algo del otro lado estuviera empujando de vuelta. Aquello hizo que el pánico estallara por completo. Comencé a golpear la puerta, a gritar por la señora de la recepción, pero el sonido parecía ahogado. Ni yo podía oír bien mis propios gritos. Me alejé tambaleándome y fui hacia la ventana, pensando en abrirla y pedir ayuda, pero el cerrojo estaba trabado. No sé si fue la desesperación, pero mis manos no podían girar aquello correctamente. Y fue en ese momento, en medio de toda esa confusión, que sentí un frío repentino en el cuello, un frío que quemaba, como si algo me hubiera tocado con un metal congelado. Intenté darme la vuelta, pero un peso absurdo cayó sobre mi pecho. No sé cómo explicarlo, no era como si alguien hubiera saltado encima de mí. Era más pesado, como si el propio aire se hubiera solidificado y me estuviera presionando contra el suelo. Caí de espaldas, golpeándome el codo en la esquina de la cama. No podía respirar. Era como si algo hubiera puesto sus manos en mi garganta. Llevé las manos al cuello, tratando de tirar, empujar, arañar cualquier cosa, pero no había nada ahí. La asfixia era real. Los ojos comenzaron a lagrimear y la visión a nublarse. Me debatía sin rumbo. Pateé la mesita de noche con fuerza y escuché el sonido de madera rompiéndose. La lámpara cayó al suelo y se rompió. En ese instante, todo se volvió aún más oscuro y el ruido cesó. El peso desapareció, pero dejó un zumbido fuerte en mi oído, como si hubiera pasado demasiado tiempo bajo el agua. Me quedé ahí acostado, jadeando, tratando de entender lo que acababa de suceder. Todo el cuerpo temblaba. Sabía que no era un sueño. Me había golpeado el brazo, roto el mueble, me había lastimado. El dolor era real. El olor extraño todavía estaba en el aire. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Podrían haber sido minutos o una hora, pero lo que me sacó de ese estado fue la señora sacudiéndome. Desperté sobresaltado, todo sudado, con ella llamándome por mi nombre, preguntando qué había pasado. Dijo que escuchó ruidos fuertes viniendo de la habitación, cosas cayendo, como si alguien estuviera siendo atacado. Cuando le conté, no pareció sorprendida. Solo miró al suelo, con una expresión cargada. Dijo solo una cosa: ¿la viste, verdad? Aquello me paralizó de nuevo. Pregunté quién era, pero ella solo sacudió la cabeza, como si estuviera demasiado cansada para responder. Intenté recomponerme. Fui al baño a lavarme la cara, y cuando volví a la habitación, la señora todavía estaba ahí. Me miró por un tiempo y dijo que eso no sucedía desde hacía años, que el último que se quejó se había ido sin decir nada. Después de eso, todo quedó en silencio. ¿Qué pensó que había pasado? Me quedé mirándola, esperando alguna explicación más directa, pero no llegó. Lo único que hizo fue sacar una pequeña cruz de madera del bolsillo del delantal y dejarla en la cómoda de la habitación. Dijo que no era religiosa, pero que a veces ayudaba, y salió, sin mirar atrás. No pude volver a dormir después de aquello. Me quedé sentado al borde de la cama, con los ojos fijos en la puerta, como si esperara que algo pasara por ella en cualquier momento. Ni siquiera me atreví a tocar la cruz que la señora dejó. Solo de mirarla me daba una sensación extraña. El ambiente en la habitación había cambiado, y no era solo la temperatura. Era como si algo hubiera sido despertado. No sé si fui yo quien lo provocó, o si solo estaba esperando a alguien más frágil, más abierto, no sé. Pero esa cosa estaba ahí. Ya no se podía negar. Cuando el cielo comenzó a aclararse afuera, aunque todavía era muy temprano, arreglé mis cosas con prisa. Ni siquiera me bañé. Metí todo dentro de la mochila, dejé el dinero de la noche en la recepción y pedí disculpas por cualquier cosa. La señora me miró con lástima. De esas que incomodan, ¿sabes? Esa lástima silenciosa de quien sabe que no vas a olvidar lo que viviste. Antes de salir, le pregunté de nuevo qué había en esa habitación o en esa pared. Ella solo dijo: hay cosas que no les gusta ser olvidadas.
y cerró la puerta de la recepción. Salí de ese pueblo lo más rápido que pude. Tomé la carretera cuando el día apenas comenzaba, y por más que el cuerpo estuviera cansado y la cabeza pesada, no quise parar en ningún lugar hasta estar bien lejos de ahí. Con cada kilómetro que pasaba, trataba de convencerme de que solo fue una pesadilla, que el cansancio mezclado con el silencio del lugar me había jugado una mala pasada. Pero entonces venía el recuerdo del dolor en el cuello, del sonido en el oído, del peso en el pecho, y sabía que no podía haber inventado todo eso. No era solo cosa de mi cabeza. Me tomó semanas volver a dormir bien. Durante días, cada vez que me acostaba, recordaba la sensación de ser observado, de ser atacado. Aquello quedó impregnado, y lo más extraño es que a veces, en el silencio de la madrugada, todavía recuerdo el sonido, no exactamente igual, pero algo parecido. Un murmullo que parece arrastrarse por la pared. Nunca volví a ese pueblo, y sinceramente, nunca más dormí en un hotel de carretera solo. El viaje que debía ser un descanso se convirtió en un recuerdo que hasta hoy me da escalofríos. Hay gente que dice que esos lugares guardan energía, que las cosas malas quedan atrapadas, esperando a que alguien pase cerca. No sé si creo en esas cosas, pero tampoco dudo más. Solo sé que esa noche vi, escuché y sentí algo que no era de este mundo. No tiene explicación lógica, no era una alucinación, no era un sueño. Aquello sucedió, y hasta hoy no sé qué era. Solo sé que me afectó de una manera que ninguna otra cosa ha conseguido. Como si hubiera dejado una marca invisible, una advertencia. Nunca conté esta historia a nadie de mi familia, ni a los amigos más cercanos. Parece que, hablando en voz alta, cobra fuerza de nuevo. Pero quién sabe, tal vez alguien ya haya pasado por algo parecido. O tal vez alguien sepa qué era aquello. Solo necesitaba sacar esto de mí. Todavía hoy, cada vez que paso por una ciudad pequeña y veo un hotel antiguo, recuerdo el rostro de la señora, la cruz en la cómoda, el sonido del lamento, y agradezco por haber conseguido salir de ahí a tiempo. Nunca fui de creer en esas historias de terror que a la gente le gusta contar. Trabajé, durante mucho tiempo, de noche, en una gasolinera aislada, en medio de una carretera desierta. El lugar es tranquilo, sin mucho movimiento, excepto por algunos conductores que aparecen de vez en cuando, principalmente de noche. Me acostumbré a esto, pero hay algo en los últimos días que no ha salido de mi cabeza. Algo extraño que no puedo explicar. Comenzó hace algunas semanas, cuando un tipo apareció por primera vez. Parecía normal, hasta cierto punto. Siempre llegaba a la misma hora, de madrugada, y nunca decía una palabra. Solo cargaba gasolina, compraba una botellita de agua y se iba. Nada del otro mundo, hasta ahí. Lo que me llamó la atención, y que comenzó a molestarme, fue la manera en que me miraba. No era una mirada cualquiera. Era como si me estuviera observando de una manera fija. Pensé que tal vez era cosa de mi cabeza, pero cuanto más aparecía, más tenía esa sensación de que me estaba vigilando. Fue después de algunos días que la cosa realmente comenzó a ponerse extraña. El tipo llegó como siempre, y ese día hizo todo normalmente. Cargó gasolina, compró el agua, y luego se fue. Pero algo quedó atrás. Estaba organizando unas cosas detrás del mostrador, cuando miré hacia la mesa de café y vi un pequeño objeto ahí, un tipo de llavero. No tenía sentido porque él no había pedido nada más que el agua. Tomé el llavero y lo miré. Era simple, solo un pedazo de metal con una forma extraña, pero parecía antiguo. Lo tuve en la mano, sin saber qué hacer, y fue entonces cuando una mala sensación comenzó a apoderarse de mí. Esa noche, no pude sacarme al tipo de la cabeza. Comencé a pensar que estaba volviendo por algún motivo, pero lo más extraño era que siempre hacía las mismas cosas, siempre a la misma hora y sin decir nunca una palabra.
como si estuviera cumpliendo una rutina, una obligación. Pasé los días siguientes tratando de ignorar esto, pero la sensación de estar siendo observado solo aumentaba. Cada vez que aparecía, tenía la impresión de que sabía exactamente lo que estaba pensando. No podía entenderlo, pero al mismo tiempo, no podía dejar de pensar en ello. Fue en una noche lluviosa, cuando apareció de nuevo, que la cosa llegó al punto de no tener vuelta atrás. Llegó, hizo todo como siempre, pero no pude evitar mirarlo de una manera diferente. Algo estaba extraño. La energía del lugar parecía diferente. Cuando salió, sin decir una palabra, algo dentro de mí me impulsó a actuar. No sabía bien qué era, pero la curiosidad me estaba consumiendo. Decidí que, esta vez, lo seguiría. Necesitaba saber quién era, qué quería o qué estaba pasando. Y fue entonces cuando la realidad me golpeó de una forma que nunca imaginé. Salí de la gasolinera tan pronto como tomó la carretera. Sabía que no debería hacer eso, pero la sensación de que algo estaba mal era demasiado fuerte. La lluvia caía con fuerza, pero la luz de los faros de mi coche cortaba la oscuridad de la carretera. Lo fui siguiendo a una distancia segura, sin querer que se diera cuenta. El tipo conducía de forma normal, sin prisa, pero lo extraño era que no parecía estar yendo a ningún lugar. Era como si simplemente estuviera vagando, sin destino. Con cada kilómetro que recorría, más incómodo me sentía. No era solo él, era el ambiente alrededor. El silencio de la carretera era opresivo, como si el propio aire estuviera cargado con algo que no podía entender. Cuando la carretera se curvó y entró en un área más desierta, vi su coche estacionado en un campo. Ya no había luz alguna, solo la lluvia y la oscuridad. Y fue entonces cuando una sensación helada recorrió mi columna. Salió del coche y comenzó a caminar, en dirección a un viejo granero que nunca había notado antes, ni siquiera cuando trabajé por tanto tiempo ahí. Decidí parar un poco más atrás, todavía escondido en las sombras. Miré hacia el granero y noté que parecía abandonado, con las puertas medio abiertas, pero lo que más me llamó la atención fue la presencia de algunas marcas en el suelo, como si algo o alguien hubiera sido arrastrado hacia adentro. No sabía qué estaba pasando, pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo, así que fui tras él. La lluvia ya era más fuerte y la oscuridad era total. El único sonido era el ruido de mis pasos y del agua golpeando contra el suelo. Cuando llegué cerca del granero, me quedé quieto por un momento, escuchando. Había algo ahí dentro. No era un sonido normal de viento o de animales. Parecía algo más. Entonces, fui aún más cauteloso y entré. El olor a moho y a madera podrida era fuerte, pero la sensación de frío, de que algo estaba mal, me molestaba mucho más. Mi corazón latía rápido, pero continué, yendo hasta el área donde el tipo había desaparecido. Fue cuando lo vi. Estaba ahí, parado frente a una vieja máquina, con el cuerpo inclinado hacia adelante, como si estuviera observando algo con un enfoque absoluto. Esa mirada fija. Me di cuenta de que su mirada no estaba dirigida a algo físico, sino a algo más allá, algo que yo no podía ver. Fue en ese momento que el pánico me asaltó, como si hubiera percibido que no estaba viendo solo a un hombre, sino algo mucho más siniestro. Algo no estaba bien con ese lugar, con ese tipo, y con todo lo que estaba sintiendo. Me di la vuelta para salir del granero, pero antes de dar 2 pasos, algo me hizo detenerme. No sé si fue el sonido o la sensación, pero cuando miré de nuevo, el hombre ya no estaba ahí. Lo peor no fue eso, sino lo que encontré en el lugar donde él estaba. Una foto, antigua, con una leyenda que decía, Daniel, 2022. No podía respirar, y todo parecía girar. Miré la foto y vi el rostro de ese hombre, pero no era él. Era alguien que se parecía a mí. De repente, sabía lo que estaba pasando, pero no quería creerlo. Mi cabeza giraba mientras miraba la foto. ¿Cómo era posible?
El tipo parecía ser yo, pero no lo era. Era imposible. El miedo comenzó a devorarme por dentro, y sentí que había algo terriblemente mal ahí. Mi cuerpo estaba paralizado, pero la mente no dejaba de correr. ¿Cómo podría alguien tener una foto mía, de 2022, cuando nunca lo había visto antes? ¿Cómo podría conocerme, si yo ni siquiera sabía quién era él? Lo más aterrador fue el pensamiento que comenzó a formarse en mi cabeza. ¿Y si él no fuera real? ¿Y si fuera una versión mía? ¿O algo que se hacía pasar por mí? La sensación de estar siendo vigilado, de que todo lo que hacía ya estaba siendo observado desde hace tiempo, fue insoportable. Quería salir de ahí, correr, gritar, pero no podía moverme. Lo que más me atormentaba era que, incluso en ese lugar aislado y en completa oscuridad, sentía como si él estuviera detrás de mí, como si me estuviera observando en ese exacto momento. Cada parte de mí gritaba para huir, pero mis pies estaban pegados al suelo. Fue entonces cuando escuché un ruido que venía de atrás, como pasos, pero tan leves que casi no los oí. Me di la vuelta rápidamente y en un reflejo de pánico, me encontré con él, parado en la puerta del granero, sin emitir sonido alguno. Sus ojos estaban fijos en mí, pero no se movía. Quería gritar, pero mi garganta estaba apretada. Ya no parecía humano, como si algo más estuviera tomando forma en él. Algo frío, distante, sin vida. La imagen del hombre se distorsionaba mientras lo miraba, como si estuviera viendo una ilusión. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo estaba ahí? ¿Cómo sabía mi nombre, mi vida? Sin poder razonar correctamente, mi mente comenzó a volver a la foto. Sabía que esa imagen no debería existir. Debería salir de ahí, correr, desaparecer de cualquier forma. Pero entonces algo hizo que mirara nuevamente su rostro, que parecía retorcerse de manera antinatural. Su semblante estaba cambiando, transformándose en algo grotesco. Ya no era solo mi imagen, sino algo más, algo que reflejaba un vacío profundo, un vacío de ser. Y en ese instante, el miedo se apoderó de mí de tal forma que mi único deseo fue salir de ahí a cualquier costo. Corrí hacia la puerta del granero, pero la sensación de estar siendo jalado de vuelta, como si algo me estuviera reteniendo, me hizo detenerme a mitad de camino. Miré hacia atrás una última vez. El hombre, o lo que fuera aquello, ahora estaba más cerca. Ya no en la esquina, sino en mi dirección. No sabía cómo, pero algo me decía que no me dejaría salir. Necesitaba irme. Y fue solo cuando di el último paso fuera del granero que escuché lo último que todavía resuena en mi mente hasta hoy. Una risa baja, ahogada, como si supiera exactamente lo que estaba pasando. La sensación de estar siendo observado no desapareció. Se quedó conmigo durante todo el camino de regreso. Conducía rápido, pero sentía que el hombre estaba ahí, detrás de mí, en algún lugar, observándome, esperando. La carretera parecía interminable, y la lluvia nunca dejaba de caer, como si el mundo entero estuviera bajo una pesada capa de oscuridad y silencio. Cada sonido del coche parecía amplificado, y los faros iluminaban la carretera de manera que, por un momento, todo parecía estar distorsionándose frente a mí. Sabía que necesitaba irme de ahí, no volver nunca más. Pero la verdad es que no sabía a dónde ir. Algo me decía que ese lugar, esa gasolinera, ya no sería segura. Llegué a la gasolinera, y cuando detuve el coche, vi que el reloj mostraba que todavía era de madrugada. Pero ¿cómo era posible? El tiempo parecía haber perdido el sentido desde que salí del granero. La sensación de no estar solo, de que algo o alguien todavía me observaba, continuaba consumiéndome por dentro. Entré en la gasolinera, pero tan pronto como la puerta se cerró detrás de mí, una extraña calma se apoderó del lugar. La luz fluorescente del techo parpadeaba, como si estuviera tratando de alertarme de algo que no estaba entendiendo. Miré alrededor, esperando ver cualquier señal del hombre, pero todo parecía normal,
como si nada hubiera pasado. Pero lo más extraño de todo fue el silencio. Nunca había notado lo incómodo que era hasta ese momento. Normalmente, el ruido de los coches pasando y de la lluvia cayendo afuera formaban parte del escenario, pero ahora todo estaba quieto, como si el mundo estuviera esperando algo que yo no quería que sucediera. Fue cuando miré hacia el estante donde el hombre siempre tomaba la botellita de agua. El pequeño llavero estaba ahí, exactamente en el mismo lugar donde lo había dejado, como si nada hubiera cambiado. Un escalofrío recorrió mi columna. Me acerqué lentamente y tomé el llavero en la mano nuevamente. Lo miré, y una sensación de déjà vu me invadió. Era como si ya hubiera vivido esto antes, como si el tiempo estuviera repitiéndose, como si estuviera atrapado en un ciclo del que no podría escapar. Mirando el llavero, una idea bizarra y aterradora pasó por mi mente. ¿Y si ese hombre no fuera un hombre? ¿Y si fuera una versión de mí? O peor, una versión del futuro, algo que ya estaba muerto. Antes de que pudiera pensar más sobre esto, escuché un sonido que venía de la puerta de la gasolinera, como si alguien estuviera entrando. Giré rápidamente, pero no vi a nadie. Solo el silencio. El tipo de silencio que llena la cabeza de pensamientos paranoicos y aterradores. Ese silencio era como si el propio aire estuviera pesado, tratando de asfixiarme. Sentía un pánico creciente dentro de mí, pero no sabía de dónde venía. La sensación de que algo iba a suceder, pero que yo no tenía control sobre eso, me consumía. Cada paso que daba dentro de la gasolinera parecía resonar en la oscuridad alrededor, y cuando la puerta de entrada se abrió, casi salté del susto. Pero no había nadie ahí. No un ser humano, al menos. Lo que vi fue el coche del hombre estacionado en la entrada, como si estuviera esperándome. Pero él no estaba en el coche. Algo estaba mal. Ya no sabía qué pensar. Mi cabeza estaba a mil, girando con posibilidades, pero ninguna de ellas tenía sentido. Fue entonces cuando, mientras miraba fijamente el coche, vi su sombra pasar por la ventana, afuera. Me estaba observando, nuevamente, pero no desde dentro del coche. Estaba en algún lugar, o tal vez estaba en todos los lugares al mismo tiempo. No se podía saber. Lo único que sabía es que ya no era solo un extraño. Parecía formar parte de todo a mi alrededor, como si fuera una entidad que me estaba siguiendo desde el momento en que lo vi por primera vez. No sabía qué hacer. Quería correr, pero mis piernas no respondían. El miedo me paralizaba de una manera que nunca imaginé que pudiera suceder. Entonces, decidí mirar una vez más el llavero. Algo me decía que tenía alguna relación con todo esto. Cuando lo sostuve, la sensación de déjà vu fue más fuerte que nunca, como si ya hubiera hecho esto antes, como si ya hubiera pasado por todo aquello. ¿Qué me estaba pasando? Ya no podía distinguir la realidad de lo que estaba viendo. Fue en ese momento que la luz de la gasolinera comenzó a parpadear, débil, como si estuviera muriendo. El aire se volvió helado, y el sonido de una puerta abriéndose lentamente resonó en el silencio de la noche. Sabía lo que estaba pasando, pero no quería creerlo. Él estaba ahí frente a mí, pero al mismo tiempo, no estaba. El hombre había desaparecido, pero la sensación de que todavía estaba ahí, a mi lado, fue innegable. Estaba comenzando a entender la verdad. Ya no sabía qué era real. ¿Me estaría volviendo loco? ¿O había algo más, algo que no podría explicar? Miré hacia la carretera, sintiendo el peso de todo lo que había sucedido. Todo parecía haberse detenido, congelado, pero sabía que nada sería como antes. Con cada segundo que pasaba, el vacío dentro de mí aumentaba. La idea de que el hombre nunca fue realmente humano, de que era algo más allá, algo ligado a lo que me estaba pasando, me aterrorizaba. No me estaba siguiendo, él era yo. Y lo peor de todo es que sabía, sin sombra de duda, que todo aquello había comenzado cuando dejé ese maldito llavero atrás. Intenté entender lo que había pasado,
Pero cuanto más pensaba, más confuso se volvía todo. El tiempo parecía haberse distorsionado de alguna forma, como si hubiera cruzado una línea invisible entre lo real y lo irreal, y ahora ya no sabía cuál era cuál. Volví a la gasolinera después de algunas horas, ya con el sol saliendo, pero nada parecía haber cambiado. El coche del hombre ya no estaba ahí. La sensación de estar siendo observado desapareció tan rápidamente como había comenzado, pero su presencia todavía me atormentaba, como si todavía estuviera en algún lugar esperando. Pero, ¿dónde? Miré alrededor, pero nada. Solo la rutina de siempre. Nunca más vi a ese hombre, ni su coche. No sabía si realmente había existido, o si mi mente había sido tomada por algo que no podía controlar. Lo único que tenía claro era que no podía librarme de la sensación de que él estaba en todas partes, y yo todavía estaba siendo vigilado, pero de una forma diferente ahora. A veces, pienso que nunca desapareció, que solo está esperando, en algún lugar, para volver. Y cada vez que paso por la gasolinera de noche, siento un escalofrío en la columna, como si todavía estuviera ahí, solo esperando el momento adecuado para aparecérseme de nuevo, o tal vez, nunca salí realmente de ahí. No sé ni por dónde empezar esto. Tal vez porque todavía estoy tratando de entender si me estoy volviendo loco, o si de hecho hay algo mal con el mundo a mi alrededor. El motivo de estar revelando esto aquí es porque realmente necesito sacarlo. Va a parecer extraño, y sé que mucha gente pensará que es una exageración o que solo es cosa de mi cabeza, pero lo juro por todo lo más sagrado. Lo que me pasó no tiene explicación, y cuanto más trato de entender, más empeoran las cosas. Estos días me dieron unas ganas completamente aleatorias de enviarle un mensaje a María. Crecimos juntos, vecinos desde pequeños, éramos inseparables en la infancia, pero la vida siguió su curso, nos fuimos distanciando, y de repente me di cuenta de que no tenía idea de cuándo fue la última vez que hablé con ella. Tomé el celular, fui directo a buscar su contacto, y ahí vino la primera cosa extraña: el número no estaba guardado. Ni en las conversaciones archivadas, nada, y eso ya me pareció raro, porque sé que no lo borré. Pensé, bueno, tal vez cambié de celular y no recuperé todas las conversaciones. Así que fui a mirar Instagram, Facebook, nada, ni etiquetas antiguas, ni fotos, ningún comentario, cero. Solo que recuerdo nítidamente que tenía fotos con ella. Recuerdo un cumpleaños mío en 2009, que me regaló un cuaderno lleno de nuestros dibujos, y lo publiqué en esa época. No solo eso, recuerdo vacaciones con ella y unos amigos más en la playa en 2012. Pero esas fotos desaparecieron. En serio, ni en el respaldo de Google Fotos, nada. Comencé a angustiarme. Fui a hablar con mi hermano, que también la conoció desde pequeño. Le pregunté si recordaba a María. Su respuesta fue solo, ¿quién? Le dije su nombre completo, hasta la describí. Le mostré una foto impresa nuestra, foto que, por alguna razón, todavía estaba en una caja antigua aquí en casa. Y él miró como si estuviera viendo a una desconocida. Lo juro, parecía que le estaba presentando a una persona inventada. Hasta mi madre dijo que nunca había oído ese nombre, y eso me heló por dentro. Después de eso, me tomé el día para tratar de organizar las ideas. Fui a buscar mi álbum de la infancia, porque sabía que había varias fotos de ella ahí, y de hecho, había algunas. Pero en todas, donde recordaba que ella estaba, había algún espacio vacío, o solo gente que no reconocía. Hubo una en especial, de una excursión de la escuela, que me hizo sentir mal. Juraba que ella estaba a mi lado en esa foto. Solo que ahora solo está mi amigo Marcos, y un espacio vacío entre nosotros, como si alguien hubiera sido recortado ahí. Pensé que estaba enloqueciendo. Llevé la foto a revelar de nuevo. Pensé que podía ser un problema de la copia antigua, pero el negativo mostraba exactamente la misma imagen, sin María. Pero lo más bizarro es que encontré una carta que ella me escribió en 2007.
Estaba guardada dentro de una caja con otros recuerdos. La letra era suya. Recuerdo ese papel con olor a perfume barato. Recuerdo las palabras. Solo que cuando fui a releerla, las palabras comenzaron a desaparecer. O sea, mientras leía, la tinta se iba borrando como si estuviera siendo extraída desde dentro del papel. En ese momento, dejé caer la carta. Me quedé quieto, mirando aquello en el suelo como si fuera algo contaminado. Me dio un fuerte mareo, náuseas, como si mi cuerpo estuviera tratando de decirme que aquello no era normal. Intenté fotografiar la carta con el celular, pero la cámara no captaba nada. La imagen salía completamente en blanco, como si el papel fuera liso, sin ningún trazo. Y lo más extraño, la tinta, aunque borrada, todavía parecía estar ahí. Como un relieve, se podía sentir pasando el dedo, pero ya no se podía leer nada. La cabeza comenzó a hervirme. Me encerré en la habitación y pasé horas tratando de recordar todo sobre ella. Recordé su manera de hablar, su risa extraña, la manía que tenía de garabatear su brazo cuando estaba nerviosa. Recordé a su perro, Toby, que murió atropellado en la calle de arriba. Recordé la vez que se cayó de la bicicleta y me rompí el brazo tratando de sostenerla. Estas cosas no se inventan. Estos recuerdos no vienen de la nada. Solo que cuando fui en busca de pruebas físicas, nada más estaba ahí. A esas alturas ya estaba obsesionado. Comencé a enviar mensajes a gente que estudió con nosotros en la escuela. Algunos no respondieron. Otros dijeron que no recordaban a nadie con ese nombre. Algunos incluso se mostraron desconfiados, tipo, ¿estás bien? O, ¿esto es alguna broma? La más extraña fue Luana, que era muy cercana a nosotros. Le hablé de María, y respondió, creo que la estás confundiendo con alguna prima tuya, no sé. Pero Luana y María ya habían peleado fuerte por un chico en la secundaria. Eso sucedió, yo lo vi. Decidí ir hasta el colegio donde estudiamos, ya que todavía vivo en la misma ciudad. El edificio está más viejo, pero igual. Fui a la secretaría y pedí acceso a las clases antiguas. Dije que quería ver listas de asistencia o anuarios antiguos. La mujer fue bastante amable, pero cuando mencioné el nombre de María, dijo que el nombre no constaba en los registros de ningún año. Pedí buscar por foto, incluso sin nombre, pero nadie con la cara de María aparecía en nada. Fue ahí cuando comencé a sentirme acorralado, como si hubiera caído en un agujero donde solo yo recordaba algo que nunca existió. De vuelta a casa, pasé por algunos lugares a los que solíamos ir. La placita donde le gustaba dibujar, el campito donde jugábamos, la cafetería donde comprábamos esos horribles bocadillos de una real. Todo parecía igual, pero extraño al mismo tiempo, como si faltara algo ahí. Me senté en el banco de la plaza, el mismo de siempre, y me quedé solo mirando. Pasó un viento frío, y lo juro por Dios, sentí el olor del perfume que ella usaba, ese olor dulce y empalagoso que ella amaba. Me levanté de inmediato, busqué alrededor, no había nadie. Ahí comencé a llorar. No fue de tristeza, fue de desesperación, porque en ese momento tuve la certeza, no era solo que la gente hubiera olvidado a María, era como si el mundo entero estuviera haciendo fuerza para borrarla. Y lo peor de todo es que estaba funcionando, porque, poco a poco, comencé a sentir que hasta mis recuerdos se estaban volviendo borrosos. Algunas escenas que recordaba con nitidez comenzaron a parecer un poco difusas. Tuve que escribirlo todo corriendo en un cuaderno para no olvidar, como si no lo anotaba, también fuera a desaparecer de mi cabeza. Volví a casa con la cabeza a punto de estallar. Quise releer lo que había escrito en el cuaderno, pero una parte de mí tenía miedo de ver las páginas en blanco también. Para mi sorpresa, todo todavía estaba ahí, pero tenía una letra extraña, como si no fuera mía. El bolígrafo era el mismo, el cuaderno también, pero la forma en que escribí, parecía que otra persona había tomado mi mano. Comencé a desconfiar hasta de mi propia memoria.
¿Será que me estaba volviendo loco de verdad? Pasé la noche en vela, tratando de recordar la mayor cantidad de cosas posibles. El nombre de la madre de María, la dirección donde vivía, el color de su bicicleta, el nombre del profesor que odiaba. Cada vez que extraía un recuerdo, venía junto una sensación extraña, como una opresión en el estómago, un escalofrío subiendo por el cuello. Era como si hubiera alguien a mi lado, observándome recordar. Comencé a oír ruidos por la casa, cosas pequeñas, pero constantes. Un crujido en el armario, la silla de la sala arrastrándose levemente, el grifo goteando aunque estuviera cerrado. Al día siguiente, fui hasta la casa donde ella vivía. Ya esperaba encontrar algo extraño, pero no estaba preparado para aquello. La casa todavía estaba ahí, pero estaba completamente diferente. Otro color, otra reja, y cuando llamé a la puerta, quien atendió fue una mujer que nunca había visto. Pregunté si ahí ya había vivido una chica llamada María, y ella puso una cara confusa. Dijo que vivía ahí desde hace más de 15 años, y que compró la casa a una pareja de ancianos que nunca tuvo hijos. Me quedé ahí parado, sin saber qué decir, mientras ella cerraba la puerta despacio, con esa cara de desconfianza. Comencé a caminar sin rumbo por las calles del barrio. Estaba exhausto, irritado y con miedo. Fui hasta una papelería donde María compraba material para dibujar. El dueño seguía siendo el mismo. Le pregunté si la recordaba, pero solo sacudió la cabeza. Lo siento, amigo. Creo que la estás confundiendo con alguien. Comencé a reír, pero de nervios, porque era como si todo el mundo estuviera ensayado para decirme lo mismo, como si se hubieran puesto de acuerdo para volverme loco. Y lo más insano es que ninguno de ellos parecía estar mintiendo. Era como si, para ellos, María nunca hubiera existido realmente. Llegué a casa y fui directo al armario donde guardo cajas con cosas antiguas. Comencé a buscar cualquier recuerdo físico de María. Cartas, notas, dibujos, cualquier cosa. Encontré una caja con algunas fotos antiguas, de esas impresas, ¿sabes? Había una en especial, donde estábamos en la playa. Recuerdo ese día perfectamente. Construimos un castillo de arena y fue destruido por un niño que pasó corriendo. Pero en esa foto, donde ella debería estar, solo estaba yo. A mi lado, un espacio vacío, como si alguien hubiera sido borrado de ahí. No había corte, no había sombra, simplemente nada. Me quedé mirando esa foto por casi media hora. Su rostro todavía estaba vivo en mi cabeza, pero parecía estar borrándose poco a poco, como una vela al final. La sensación era horrible, como si alguien estuviera extrayendo esos recuerdos de dentro de mí con unas pinzas. Tomé mi celular e intenté grabar un audio describiendo todo lo que recordaba de ella. Y fue ahí cuando me di cuenta de algo. Mi voz temblaba tanto que apenas podía terminar las frases. Cada vez que trataba de describir su rostro, las palabras simplemente no salían, como si algo dentro de mí estuviera bloqueándolo. Esa noche, me desplomé. Ni siquiera sé cuándo me dormí, pero desperté con el celular en el pecho y la grabación todavía abierta. Solo que, cuando le di play, el archivo estaba mudo, 0 segundos, como si nunca hubiera dicho nada. Aquello me dio un escalofrío que subió hasta la nuca. Traté de grabar de nuevo, pero la aplicación se bloqueaba cada vez que comenzaba a decir su nombre. Literalmente el celular se congelaba y volvía a la normalidad solo cuando me detenía. Esto se repitió 4 veces seguidas. En la última, se apagó solo, y cuando lo encendí de nuevo, el nombre, María, había sido borrado de la lista de contactos, de los mensajes, de todo. No soporté quedarme en casa. Tomé el coche y fui hasta la escuela donde estudiamos juntos. Estaba lejos, pero necesitaba alguna confirmación, cualquier cosa. Llegué allí y hablé con una empleada mayor que todavía me recordaba. Le pregunté directamente, ¿recuerdas a María, que estudiaba conmigo en 5º grado? María de pelo rizado que vivía dibujando en las esquinas de las hojas. Frunció el ceño, pensó un poco y dijo,
Lo siento, hijo. No recuerdo a ninguna María en tu clase. Insistí. Hasta describí dónde se sentaba. Hablé de los profesores, de los problemas en los que se metía. Nada. Era como si lo hubiera inventado todo en ese momento. Salí de la escuela con el pecho oprimido. Comencé a pensar que tal vez ella fuera realmente producto de mi cabeza, una invención de la infancia, no sé. Pero entonces recordé algo. En el fondo de mi armario tenía una agenda antigua, de esas con candado, donde escribía todo lo que me pasaba en el colegio. Volví a casa corriendo y fui directo a buscarla. Cuando la encontré y abrí, casi lloré. En las primeras páginas, varios registros. Hoy María peleó con la profesora de nuevo. Llevé un almuerzo para María porque olvidó el suyo. Pero entonces, de repente, su nombre dejaba de aparecer, como si nunca hubiera existido, como si hubiera escrito sobre la nada. Revisé todo de nuevo, tratando de encontrar algún nombre de pariente suyo, un número de teléfono antiguo, cualquier pista. Pero lo que más me asustaba era que, cuanto más forzaba esos recuerdos, más huían. Comencé a olvidar el sonido de su voz. Después, la forma en que caminaba. Luego, el olor del perfume que usaba. Era un olvido progresivo, como si alguien estuviera borrándola de mi cabeza poco a poco. Y yo era consciente de eso. Sabía que estaba olvidando, y no podía impedirlo. En la desesperación, fui hasta un centro espírita donde mi madre solía ir. No creía mucho en esas cosas, pero ya estaba sin rumbo. Hablé con una mujer allí, le conté por encima lo que estaba pasando. No reaccionó con asombro, lo que por sí solo ya fue extraño. Solo dijo: algunas almas pasan por este mundo solo para cumplir una misión. A veces, cuando la misión termina, todo lo que es terrenal se va con ella. Me quedé paralizado. Le pregunté si estaba diciendo que María nunca existió realmente, y ella respondió: existió, pero tal vez solo para ti. Aquello me derrumbó por completo. Salí de allí con las piernas temblorosas. Conduje sin rumbo por un tiempo, hasta detenerme en una calle cualquiera y quedarme dentro del coche, en silencio, tratando de recordar el rostro de María una vez más. Me forcé, cerré los ojos. Intenté imaginar su risa, la forma en que fruncía el ceño cuando estaba irritada, pero no venía nada, solo una sensación profunda de pérdida, como si alguien hubiera muerto, pero sin cuerpo, sin velorio, sin despedida. Solo un vacío donde antes había una persona completa. Esa madrugada, tuve una pesadilla tan real, que desperté sudando frío. Soñé que estaba de vuelta en el parque donde María y yo jugábamos cuando éramos niños. Solo que el lugar estaba completamente vacío, sin color, sin sonido, como si el mundo se hubiera apagado. Y yo daba vueltas y vueltas, buscándola, llamándola, gritando, hasta que vi una figura sentada en el tobogán, de espaldas. Me acerqué despacio, con el corazón casi saliéndose por la boca. Cuando toqué su hombro, ella giró el rostro, y no tenía rostro, solo una superficie lisa, como cera. Desperté gritando, sin saber si había sido solo un sueño. Comencé a evitar dormir. Estuve 2 días despierto, solo investigando obsesivamente, tratando de entender qué podía estar pasando. Encontré foros con personas relatando casos parecidos, amigos o parientes que parecían haber sido borrados de la realidad. Pero todo muy vago, siempre terminaba en confusión mental, en internación o en puro silencio. Era como si alguien estuviera censurando esas historias antes de que se propagaran. La sensación era la de estar tocando algo que no debía, hurgando en un agujero demasiado profundo, sin saber qué había dentro. En la tercera noche sin dormir, choqué el coche contra un poste cerca de casa. Nada grave, pero fue suficiente para que mi madre me obligara a pasar unos días con ella. Pensé que sería bueno alejarme, tratar de enfriar la cabeza, pero fue allí donde ocurrió lo peor. Estaba revisando un álbum antiguo de ella, tratando de encontrar alguna foto de María,
alguna prueba física, cuando encontré una foto mía con otra chica. Su rostro estaba tachado con bolígrafo negro. Le pregunté a mi madre quién era, y ella dijo, no sé, debe ser alguna compañera de la escuela. ¿Por qué le hiciste eso en la cara? Mi mano comenzó a temblar. No recordaba haber tachado nada, y más, esa era María. Se podía ver por el pelo, por la postura, hasta por la forma en que sostenía el cuaderno. Era ella. Y aún así, mi madre no tenía idea de quién era. Tuve un impulso y llevé la foto a una gráfica para escanearla y limpiarla digitalmente en la parte tachada. El chico de allí dijo que podría recuperar algo. Esperé ansiosamente durante días. Cuando me envió la imagen restaurada, no era María, era otra chica, con un rostro que nunca había visto en mi vida. Me quedé mirando la pantalla, tratando de entender. Aquello me afectó de una manera que no puedo explicar. A partir de ahí, comencé a tener lapsus de memoria. Cosas simples. Olvidar dónde dejé las llaves, confundir los días de la semana, llamar a las personas por nombres equivocados. Pero todo empeoraba cuando trataba de pensar en María. Era como si mi mente se bloqueara, como un sistema con virus. Intenté parar, dejar el asunto de lado, ignorarlo, pero ya era tarde. Sabía que había tocado algo que no debía, y que tal vez, solo tal vez, María nunca debió ser recordada. Tal vez ella fuera una de esas personas que el mundo elige borrar por algún motivo que nadie entiende. Hoy, ya han pasado meses desde todo esto. A veces me pregunto si ella existió realmente. Hay días en que creo que sí, otros en que me convenzo de que lo inventé todo. Pero hay algo que no puedo ignorar. Cada vez que paso cerca de aquel parque de la infancia, siento un escalofrío, como si alguien me estuviera mirando. Nunca más entré allí. Y lo juro por todo lo más sagrado. Una vez, cuando pasé en coche por ahí, la radio se encendió sola y tocó la canción que más le gustaba a María. La misma canción que ella cantaba en voz baja mientras dibujaba. Aquello me hizo llorar como un niño, porque en ese momento, por más que el mundo entero diga lo contrario, supe que ella existió, y que de alguna forma, todavía está por ahí. Desde entonces, he evitado hablar de esto con cualquier persona, porque cada vez que lo intento, parece que las palabras desaparecen de mi boca, o me da un dolor de cabeza absurdo, como si algo me impidiera seguir adelante con el tema. Queda una sensación pesada en el aire, difícil de explicar. Ya intenté escribir su nombre en un cuaderno, pero el bolígrafo falla justo en ese momento. Ya intenté grabar mi voz hablando sobre ella, y el audio simplemente no se guarda. Como si hubiera una fuerza ahí, actuando directamente sobre cualquier intento de recordar o registrar su existencia. Lo único que conseguí mantener fue esa foto digital restaurada. Está guardada en un disco duro externo que ni siquiera conecto más al ordenador. Está guardado dentro de una caja de zapatos en el fondo del armario. Me muero de miedo de que un día lo abra y su rostro haya cambiado de nuevo. O peor, que haya desaparecido completamente. A veces pienso en borrarlo todo de una vez. Dejarlo pasar, fingir que nunca existió. Pero una parte de mí insiste en que recordar es la única forma de mantener vivo lo que quedó de ella, aunque sea solo dentro de mi cabeza. Hay una noche específica que me marcó demasiado. Desperté en medio de la madrugada con la certeza de que había alguien en la habitación. Esa sensación extraña de presencia, ¿sabes? Cuando el aire parece más denso y cualquier ruido se convierte en un susto. Intenté encender la luz, pero el interruptor no funcionaba. Lo único visible era el brillo del monitor del ordenador. Y allí, en el fondo de la pantalla, había una imagen que no recuerdo haber dejado abierta. Era el parque, vacío, igual al de mi sueño, pero esta vez había algo más. En la esquina, de espaldas, alguien con el mismo pelo que María. Cuando me levanté para ver mejor, la imagen desapareció. Me quedé mirando la pantalla apagada por unos buenos minutos, tratando de entender lo que acababa de pasar. Desde ese día,
Ya no uso más el ordenador de madrugada. Apago todo. Dejo el celular lejos y evito pensar en ella antes de dormir. Porque siento que cada vez que pienso, cada vez que recuerdo, algo se acerca. Y por más que la extrañe, hay algo en todo esto que me da mucho miedo. Un miedo que no se puede explicar. Ya me he preguntado si tal vez ella nunca existió realmente. Si no fue todo producto de mi mente tratando de llenar algún vacío. Pero entonces recuerdo las sensaciones, las conversaciones, los recuerdos específicos que nadie inventaría. Recuerdo el olor a témpera cuando pintaba, las veces que compartíamos esa horrible comida de la cantina, las promesas de nunca olvidarnos el uno al otro. Eso no es algo que se inventa, eso es memoria, es vivencia. Y si eso está siendo borrado, entonces hay algo muy malo sucediendo. Lo que más me asusta hoy no es no recordarla, es recordar solo, como si hubiera sido elegido para cargar un recuerdo que nadie más quiere guardar. Y a veces me pregunto, ¿habrá alguien más por ahí que también haya sido olvidado? Siempre fui una persona tranquila. Mi rutina era simple y predecible, y no había nada extraordinario sucediendo. Trabajo de lunes a viernes, después voy al supermercado, después a casa. Nada del otro mundo. Nunca imaginé que mi vida daría un vuelco por causa de una presencia extraña. La primera vez que noté al hombre fue en un día cualquiera, en el supermercado. Estaba comprando leche y pan, como siempre, y ahí estaba él, observándome. No pude percibir muy bien al principio, porque parecía normal, solo un cliente más, pero algo en la forma en que miraba hizo que un escalofrío subiera por mi columna. Al principio, pensé que era coincidencia, tal vez un conocido de algún lugar que no recordaba, pero apareció de nuevo, en el trabajo. Durante mi desayuno, lo vi atravesando el pasillo, con los ojos fijos en mí. No intercambiamos palabras, pero la sensación de ser observada me hizo sentir un frío en el estómago. Era una sensación extraña, como si supiera más sobre mí que yo misma. Cuando pasó junto a mí, casi pude oír mi corazón latiendo más fuerte, pero me convencí de que solo era paranoia. Aún así, no podía dejar de pensar en él. Las apariciones comenzaron a volverse más frecuentes. Cada vez más, estaba cerca, en todos los lugares a los que iba. En la parada del autobús, en el mercado, hasta en la panadería. Comencé a inquietarme. Ya no sabía qué pensar. En realidad, me sentía asustada. ¿Cómo sabía los lugares en los que estaría? No podía ser coincidencia. Comenzó a acercarse más, a hablarme, de una forma tranquila pero con un tono extraño, como si ya supiera todo sobre mi vida. Y lo más extraño era lo que decía. La primera vez que habló, estaba comprando frutas en el mercado. Se acercó con esa sonrisa sin emoción y dijo: «Siempre compras las mismas frutas, Jimena, uvas, manzanas y siempre sin prisa». Me congelé. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Y cómo sabía de mis elecciones de supermercado? No lo conocía. Nunca lo había visto antes. Sentí el pánico apoderándose de mí, pero él simplemente continuó hablando, como si todo fuera normal. «No te preocupes, solo estoy observando». Parecía tan tranquilo, pero esas palabras me desestabilizaron. Sabía que ya no estaba lidiando con una coincidencia. Ya no era una simple sensación de estar siendo observada. El miedo se apoderó de mí de una forma tan visceral que no sabía cómo reaccionar. Decidí confrontarlo. Fue en el autobús, la única vez en que realmente logré hablar con él. Me detuve abruptamente cuando se sentó a mi lado y lo miré a los ojos. Pregunté, con la voz temblorosa: «¿Quién eres? ¿Cómo sabes todo sobre mí?». Me miró por un momento con esa mirada que parecía vacía y respondió: «No te estoy siguiendo, Jimena, solo estoy observando». Su respuesta no tuvo ningún sentido, pero mi sensación de incomodidad solo aumentó. Hablaba con una calma que me hacía sentir como si fuera lo más normal del mundo, pero yo sabía que no lo era. Estaba comenzando a volverme paranoica, seguramente,
pero algo dentro de mí decía que no estaba simplemente imaginando todo aquello. Este hombre parecía estar en todos los momentos importantes de mi vida, aunque nunca lo hubiera visto antes. Cuando volví a casa ese día, la sensación de ser vigilada era insoportable. La casa, que siempre me pareció un refugio seguro, ahora parecía estar llena de sombras. Miraba por la ventana, pero no veía nada. Sin embargo, algo en mi pecho me decía que él estaba ahí, fuera de mi vista, esperando el momento adecuado para acercarse. Lo más perturbador era darme cuenta de que parecía estar anticipándome. Cuando cambiaba mi camino para evitar encontrarlo, él estaba ahí esperándome. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo podía prever todo lo que yo haría? Al día siguiente, lo encontré nuevamente, y esta vez me dijo algo que me hizo sentir que la tierra se deslizaba bajo mis pies. Estaba en la fila de la caja, cuando apareció, casualmente, como si fuera solo una persona más en el mercado. ¿Recuerdas ese cumpleaños tuyo, Ximena? ¿Lo que pasó en tu 25º cumpleaños? Preguntó, con una expresión neutra. Esas palabras me congelaron. ¿Cómo sabía lo que pasó ese día? Nunca le conté a nadie sobre mi cumpleaños, mucho menos sobre lo que pasó en esa fiesta. Todo mi cuerpo se tensó. Comencé a alejarme de él, tratando de dar espacio, pero él solo me seguía con los ojos. Mi cabeza estaba hecha pedazos. Ya no podía dormir bien. Cada sombra, cada movimiento, cada sonido, todo me hacía saltar del susto, pensando que él estaba ahí. ¿Cómo sabía sobre las cosas más íntimas de mi vida? ¿Cómo sabía sobre la fiesta, sobre mis elecciones, sobre mi pasado? Era como si siempre hubiera estado ahí, observando, esperando y conociéndome más que yo misma. Eso me torturaba. Su obsesión parecía ir más allá de la simple curiosidad. Sentía como si me estuviera estudiando, esperando el momento adecuado para hacer algo aún más perturbador. Ese día, en el autobús, me siguió de cerca. No se podía no notar. Estaba ahí, tan cerca que casi podía sentir su respiración en mi espalda. En cada parada que hacía el autobús, se movía más cerca de mí, hasta que finalmente se sentó a mi lado. Cuando lo miré, estaba sonriendo, pero la sonrisa era vacía. «Sabes que he estado en todos los lugares importantes de tu vida, ¿verdad?», dijo, como si aquello fuera una verdad simple, como si fuera obvio para él, pero no para mí. Intenté ignorarlo, pero esa sonrisa, esa mirada fija me paralizaron. El pánico se apoderó de mí de una forma tan abrumadora que, cuando el autobús se detuvo en mi estación, apenas pude bajar. Mi cuerpo estaba en shock. Estaba en un estado de alerta constante, y ya no sabía qué hacer. Toda la sensación de ser vigilada, de ser observada, comenzó a tomar proporciones que no sabía manejar. No importaba dónde fuera, él estaba ahí. Lo sabía todo sobre mí. Tenía que parar de seguir este ciclo de miedo, pero parecía imposible. Llegué a casa una vez más, sintiendo que la presión en mis hombros aumentaba. Esa noche, algo aún más extraño sucedió. El hombre no apareció físicamente, pero su presencia fue tan fuerte como siempre. Estaba tratando de dormir, pero mi celular vibró. Era un mensaje de texto sin explicación, solo la frase: «Sé que recuerdas lo que pasó en tu infancia, Ximena. No sirve de nada huir». Un escalofrío recorrió mi columna. ¿Cómo sabía eso? ¿Cómo sabía detalles que mantenía bajo llave en mi mente? No pude dormir en toda la noche. El miedo me consumía, pero lo peor estaba por venir. Pasé el día siguiente sin salir de casa. La ansiedad me corroía, y la sensación de estar siendo observada estaba en todas partes. Miraba por las ventanas, salía a comprar comida y hasta en la calle miraba a los lados, esperando verlo en cualquier momento. Con cada movimiento mío, sentía que él estaba más cerca. Ya no había forma de escapar. Estaba en mi trabajo, en el supermercado, en la calle. Sabía lo que yo haría incluso antes de que yo lo supiera. Pero lo que más me aterrorizaba era que ya no sabía qué quería de mí. ¿Por qué me estaba siguiendo?
qué quería, y más importante, cómo sabía todo sobre mi vida. Esa tarde, ocurrió un último encuentro. Estaba saliendo del trabajo, una vez más tratando de huir de lo inevitable. Él estaba ahí esperándome al otro lado de la calle, parado como si estuviera observándome. Cada paso que di para alejarme de él daba un paso para seguirme. Y cuando nos cruzamos, me miró directamente a los ojos y habló, con ese tono tranquilo de siempre. No entiendes, Ximena. Siempre he estado aquí. Solo ahora has comenzado a notarlo. Sus palabras me hirieron profundamente, más que cualquier gesto. Era como si se estuviera volviendo parte de mí, como si mi propia vida se estuviera entrelazando con la suya de una forma que no comprendía. Intenté correr. Corrí sin mirar atrás, sin saber a dónde iba. Solo quería desaparecer. Sentía que mi respiración se volvía más pesada. Las piernas me fallaban, pero aún así continué. Solo me detuve cuando llegué a un callejón sin salida. Era como si el mundo se hubiera detenido ahí, como si fuera el fin de todo. Y entonces, cuando ya estaba exhausta, miré a los lados, esperando verlo nuevamente. Pero ya no estaba ahí. Había desaparecido. Simplemente se esfumó. Miré alrededor, busqué, pero no había señal de él. Ninguna sombra, ninguna presencia. ¿Qué pasó después de eso? No sé explicarlo. Volví a casa y las apariciones cesaron por completo. No hubo más mensajes, no lo vi en ningún lugar. Su obsesión pareció haber terminado de la noche a la mañana, como si nada hubiera pasado. Pero esa sensación de estar siendo vigilada, eso nunca me abandonó. No sé si fue solo mi mente jugándome una mala pasada, o si él realmente existió. Pero lo que sé es que nunca más pude tener una vida tranquila. Todavía miro a los lados incluso ahora, y me pregunto, ¿y si todavía está por ahí? ¿Si todavía me está observando, esperando el momento adecuado para aparecer nuevamente? Nunca imaginé que algo tan extraño pudiera ocurrir en un lugar tan común. Alquilé una habitación en una casa compartida, una casa antigua que, honestamente, ya había visto días mejores. Vivía allí con otras 3 personas, pero una de ellas, tal Víctor, siempre fue un misterio. Nunca hablaba mucho, siempre callado, aislándose en su habitación y raramente saliendo de allí. Para ser sincera, nunca me importó mucho, sobre todo porque yo tampoco soy de hacer amistades por ahí. Pero, con el tiempo, comencé a notar algunas cosas extrañas. A veces desaparecía por días y, cuando esto sucedía, las cosas en su habitación siempre estaban en el mismo lugar, como si acabara de salir y no hubiera vuelto aún. Pero lo peor ocurrió una noche. Estaba comenzando a molestarme el hecho de que nunca estuviera cerca, así que decidí ir hasta su habitación para ver si estaba bien. Tenía ese aire de recluso, pero a veces quedaba una sensación extraña en el aire cuando desaparecía. Cuando llegué allí, la puerta estaba cerrada por dentro. Me pareció raro, pero nada que realmente me preocupara. Hasta que miré por la ventana, lo que, en retrospectiva, fue un gran error. La habitación estaba completamente vacía. No había una cama, ni un armario, ni un pedazo de ropa en el suelo. Solo había una capa de polvo sobre el piso. El vacío parecía permanente, como si nada allí hubiera sido tocado en mucho tiempo. Sentí un escalofrío en la columna, pero traté de convencerme de que tal vez se había mudado o algo así. Fui hasta los otros inquilinos, pero, para mi sorpresa, nadie parecía recordar quién era él. Hablé con todos, uno por uno, tratando de no parecer una loca, pero su reacción me dejó aún más desconcertada. Uno de ellos, Lucas, me miró como si estuviera hablando de una persona que nunca existió. «¿Víctor? ¿Quién es Víctor?», preguntó con un tono casi burlón, como si estuviera tratando de reírse de mí. No sabía cómo responder, ya que todos parecían tan normales, tan tranquilos.
Entonces le pregunté a Mónica, y ella solo dijo que nunca había sabido de ningún Víctor en la casa. Me quedé perpleja. ¿Cómo era posible? Estaba segura de que vivía allí, de que era parte del cotidiano de esa casa, pero para todos los demás, no pasaba de ser una invención mía. Comencé a sentirme desconectada, como si estuviera volviéndome loca, pero sabía que lo que estaba viendo no era algo normal. No lo estaba inventando, él estaba allí, estaba segura de eso. Fui entonces hasta el administrador de la casa, un hombre medio despeinado y siempre distraído. Su reacción fue parecida, pero un poco más cínica. «Debes estar confundiendo las cosas, Caroline», dijo, con una sonrisa extraña. Incluso me dijo que Víctor nunca había vivido allí. Eso me dejó aún más perturbada. ¿Cómo podían simplemente negar que existía? Sabía que había visto a ese hombre, hablado con él, incluso notado sus extrañas manías. La casa se estaba volviendo más extraña cada día, y ahora parecía que nadie más sabía de la presencia de Víctor, ni los otros inquilinos, ni el propio administrador. Pero lo que realmente me dejó sin piso fue el hecho de que, a medida que trataba de recordar más sobre él, los recuerdos de Víctor comenzaron a desaparecer, como si algo estuviera borrándolo de mi mente. Pasaron algunas noches y, cada vez que pasaba por el pasillo y miraba hacia la habitación vacía, la sensación de desorientación aumentaba. Todo allí parecía normal, excepto por el hecho de que ya no había ningún vestigio de Víctor, como si nunca hubiera existido realmente. Fui hasta su habitación varias veces y siempre parecía lo mismo, una habitación limpia, sin nada, excepto por un polvo acumulado. Pero él siempre fue tan real para mí. Él existía. ¿Cómo podrían haber borrado su presencia de esa forma? O tal vez nunca haya existido y yo solo haya imaginado todo. Ya no sé qué pensar, pero la incomodidad está creciendo dentro de mí. Algo no está bien con esta casa. Algo está mal, y no sé cómo lidiar con esto. A medida que los días fueron pasando, comencé a evitar a los otros inquilinos. No sé bien por qué, pero había algo en ellos que me hacía sentir aún más extraña, como si estuvieran fingiendo que nada estaba sucediendo. La casa tenía un ambiente sofocante, como si estuviera tratando de esconder algún secreto. Comencé a preguntarme si tal Víctor realmente había vivido allí, o si me había vuelto loca de una vez, pero cada noche que pasaba, el vacío en su habitación me consumía aún más. No podía ignorar el hecho de que ya no estaba allí. Incluso cuando trataba de enfocarme en otras cosas, siempre que miraba hacia el pasillo, la sensación de que algo estaba mal se intensificaba. Esa noche, ocurrió algo que casi me hizo perder la cordura. Estaba en la cocina, tratando de distraerme con un libro, cuando una voz débil y distante resonó por el pasillo. No pude entender bien lo que se estaba diciendo, pero la voz se parecía mucho a la de Víctor. Me levanté inmediatamente, con el corazón latiendo fuerte, y fui hasta el pasillo, pero estaba vacío. No había nadie. El silencio en la casa se volvió aún más pesado. Decidí entonces revisar su habitación una vez más, como si alguna respuesta estuviera allí, esperándome. Cuando abrí la puerta del pasillo, ocurrió algo que no esperaba. La puerta de la habitación estaba entreabierta. Juro que la había cerrado antes. Con un nudo en la garganta, empujé la puerta lentamente. La habitación estaba exactamente como siempre estaba, vacía, pero esta vez algo era diferente. El polvo sobre el piso estaba ligeramente perturbado, como si alguien hubiera caminado allí recientemente. Pero no había marcas de pisadas, no había nada. ¿Cómo era posible? La sensación de pánico se apoderó de mí, pero lo peor fue cuando miré hacia la cama. Había algo allí. No parecía ser una persona, pero era una forma. La cama estaba intacta, pero sobre ella había una gran mancha oscura, casi como si algo hubiera sido derramado y secado allí. Y el olor. El olor era algo que nunca había sentido antes. Una mezcla de algo podrido y mohoso, como si hubiera estado allí por días, pero no hubiera sido notado. Miré alrededor, desesperada,
tratando de encontrar una explicación para aquello, pero no pude. Todo parecía mal, todo estaba fuera de lugar, como si alguien estuviera tratando de engañarme, haciendo que creyera que nada había cambiado. Decidí entonces hacer un último intento de entender lo que estaba pasando. Reuní a todos los inquilinos en la sala y pregunté de nuevo sobre Víctor. Todos, una vez más, me miraron con esa mirada vacía. Ninguno de ellos parecía recordarlo. Lo más bizarro fue cuando Mónica, de repente, me preguntó, ¿quién es Víctor? Con un tono confuso, respondí con una voz temblorosa, él vive aquí, ustedes lo saben. Pero nadie dijo nada. Solo me miraron como si estuviera inventando una historia. Me sentí perdida, como si estuviera en una realidad paralela donde todo lo que sabía se estuviera derrumbando. Y para empeorar, nadie parecía preocuparse por eso. Continuaban sus vidas como si nada hubiera pasado, mientras yo estaba allí, sintiendo un peso enorme, casi insoportable. La desesperación se apoderó de mí. Fui hasta la casa del administrador de nuevo, casi sin saber qué más preguntar. Estaba allí, fumando un cigarrillo en el porche, y cuando me vio, preguntó si estaba bien. Solo pude mirarlo y preguntar, ¿quién es Víctor? Su mirada fue la más extraña que he visto. Parpadeó varias veces, como si estuviera tratando de entender lo que estaba diciendo. ¿Quién?, preguntó de nuevo, como si nunca hubiera oído el nombre. Eso fue suficiente para que la última parte de mi cordura se quebrara. Estaba siendo ignorada de una manera que no tenía sentido. Era como si la presencia de Víctor hubiera sido borrada de una forma que nadie más pudiera recordar, ni siquiera el propio administrador. El terror se extendió por mí y ya no sabía qué hacer. Pasé las horas siguientes dentro de mi habitación, con la puerta cerrada y los ojos fijos en la ventana. ¿Me estaba volviendo loca? ¿Será que todo lo que había vivido con Víctor era una alucinación? Pero lo peor no era eso. Lo peor era que mientras estaba allí, sintiendo mi mente derrumbarse, el silencio en la casa parecía profundizarse. Era como si algo estuviera observando, vigilando, esperando. Ya no tenía control sobre la situación. Y peor, algo dentro de mí comenzaba a darse cuenta de que tal vez, solo tal vez, él nunca hubiera existido. Ya no sabía que era real. Esa noche, el silencio fue absoluto, como si la casa se hubiera cerrado a mi alrededor, como una prisión invisible. Intentaba convencerme de que no estaba loca, que todo aquello tenía una explicación, pero la sensación de estar siendo observada nunca me abandonó. Ya no podía dormir, así que pasé horas mirando por la ventana, esperando ver algo que me diera una respuesta. Pero lo que vi me hizo arrepentirme de haber permanecido allí tanto tiempo. La calle estaba desierta, lo que no era inusual a esa hora de la noche, pero lo que me heló fue el extraño movimiento en la esquina de la calle. Una figura apareció, una sombra que caminaba lentamente hacia la casa. Sabía que no era nadie que viviera allí, y el ritmo de la caminata era algo que me parecía incorrecto, como si la persona se estuviera arrastrando y no caminando normalmente. Intenté enfocar más, pero la figura desapareció en la oscuridad antes de que pudiera ver quién era. El pánico me consumió, pero algo me decía que esa figura tenía que ver con Víctor. Al día siguiente, sentí un impulso irracional de entrar en la habitación de Víctor nuevamente, como si algo me llamara de vuelta allí. Cuando llegué a la puerta, casi me caí hacia atrás. La puerta estaba abierta. La habitación estaba completamente diferente. El olor a moho y suciedad era insoportable, como si hubiera estado allí por mucho más tiempo del que podría imaginar. Lo peor, sin embargo, era lo que estaba en el centro de la habitación. Una silla vieja estaba volteada de lado, y sobre ella, una pequeña caja de madera. Ya no había polvo en el suelo, como si alguien lo hubiera limpiado. Pero no había explicación para la caja. Algo me dijo que no debería abrirla, pero la curiosidad era mayor. Cuando abrí la tapa, un pedazo de papel arrugado estaba dentro,
con una escritura tan familiar que mi estómago se revolvió. Era una carta, pero no era una carta cualquiera. Era algo escrito por mí, pero no recordaba haberla escrito. La letra era mía, pero las palabras eran inconexas, casi como si estuvieran fuera de contexto. ¿Qué estaba escrito? Él nunca fue real, Caroline. Nunca lo fue. Eso me hizo dar un paso atrás, casi cayéndome. Me quedé allí por varios minutos, sin saber qué hacer. La carta en mis manos parecía confirmar todo lo que estaba sintiendo, que Víctor nunca había existido, que había sido una invención mía. Pero ¿cómo era posible? ¿Cómo podría haber creado a una persona que parecía tan real? O tal vez, nunca hubiera sido una persona, sino un recuerdo borrado, una presencia de algo que no debía estar allí. Ya no podía pensar con claridad, y comencé a sentirme como si estuviera quedando atrapada dentro de una mentira que yo misma creé. Cada pieza del rompecabezas parecía más fuera de lugar, y la desesperación se estaba apoderando de mí. Salí corriendo de la habitación y fui hasta la sala, donde intenté hablar con los otros inquilinos nuevamente. Estaban allí, como siempre, sentados en sus lugares, conversando como si nada hubiera pasado. Mónica estaba mirando la TV, Lucas revisando el celular, como si el mundo a su alrededor estuviera normal. Y entonces, nuevamente, la pregunta se me escapó. ¿Quién es Víctor? Pero esta vez, algo diferente sucedió. No me miraron con extrañeza, no me ignoraron, simplemente no respondieron. El silencio se instaló entre nosotros, un silencio tan pesado que se podía oír el sonido de la respiración de cada uno. Ya no podía hablar, y tampoco quería. Ya no quería saber de ellos. Algo dentro de mí sabía que estaban involucrados de alguna forma. Sabían más de lo que estaban dejando entrever, pero no pude entender qué. La sensación de que había algo muy mal dentro de esa casa se estaba volviendo insoportable. Decidí irme, dejarlo todo y nunca más mirar atrás. Pero antes de salir, algo me hizo mirar una vez más hacia el pasillo. Una sombra. No una sombra normal, sino una forma sólida que se arrastraba, casi como si se hubiera materializado de la propia oscuridad. No pude gritar, no pude moverme. Pasó justo a mi lado, tan cerca que sentí el frío de su presencia. Miré hacia atrás y vi lo que nunca debería haber visto. El rostro de Víctor, pero no el Víctor que yo conocía. El rostro estaba deformado, con los ojos vacíos y la boca abierta en una sonrisa grotesca, como si supiera algo que yo jamás entendería. La forma se deshizo en el mismo momento, desvaneciéndose en las sombras, y el silencio volvió. El miedo se apoderó de mí de una manera que nunca había experimentado. Cuando finalmente salí de la casa, nunca más miré atrás. No sé qué pasó, ni por qué pasó. Nunca lo sabré, pero una cosa es cierta. Víctor nunca fue real, y algo en esa casa se encargó de borrar todo lo que sabía sobre él. Salí de ese lugar, pero lo que viví allí todavía me persigue, y nunca consigo explicar lo que realmente sucedió. Todo lo que sé es que, por un breve momento, mi mente me traicionó. Lo que vi, lo que sentí, todo parecía tan real, pero ahora es como si nunca hubiera existido. El miedo todavía me consume, y no tengo respuestas. Tal vez nunca las haya tenido. Lo que sea que haya pasado, todavía no puedo olvidarlo.